Shalom, amados, gracia y paz. Estamos aquí nuevamente para hablar acerca del ayuno de Daniel. Como usted ya sabe, la Iglesia del Señor ha sido convocada para realizar este ayuno de Daniel durante 21 días. Un ayuno parcial, no de abstinencia total, sino con una dieta especial que comprenderemos ahora su significado, cómo se realiza, cuál es el propósito y sus resultados. ¿Quiere aprender sobre eso? Bien, le invito a leer entonces Daniel capítulo 1, versículo 8, donde dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino del rey, ni con su comida, dice, ¿cierto? Y propuso, ¿cierto, Daniel, al jefe de los eunucos, que no se le obligase a contaminarse. Conocemos la historia, sabemos lo que pasó después. Hubo una charla entre ellos dos, el jefe de los eunucos preocupado, que cómo iban a comer solo eso, que cuando los fueran a ver, iban a ver que ellos estaban más delgados, más pálidos. Pero Daniel les dijo, hagan la prueba. Y al momento en que fueron a evaluarlos, ellos estaban mucho mejor, mucho más resplandecientes, mucho más fuertes, más energéticos que el resto de los que estaban preparándose para servir al rey. Bueno, eso tiene una explicación científica. Cada vez que nosotros nos exponemos a un ayuno, estamos pasando por un proceso de desintoxicación, nos volvemos más sanos, más saludables, se generan nuevas células, en fin, hay muchas explicaciones que podríamos agregar, pero no ese es el objetivo de nuestro ayuno. El objetivo principal es consagrarnos delante del Señor. Bueno, Daniel entonces decide no acercarse a manjares, no comer deleites. Algunos autores dicen que tal vez la comida del rey estaba consagrada a ídolos, cosa que no sabemos porque no está explícito en la Escritura. Son deducciones nada más. Pero una cosa sí sabemos, que Dios en el libro de Levítico había dejado claro al pueblo de Israel qué tipos de comidas podían comerse y cuáles eran prohibidas. Con certeza dentro de la dieta del rey tiene que haber habido algunos animales que el pueblo de Israel, como Daniel era judío, no podía comer de algunas de ellas. Pero la principal razón de Daniel era apartarse de los deleites, apartarse de los manjares, privarse, es decir, poner nuestra carne bajo aflicción para sacrificarnos como sacrificio delante del Dios Altísimo para humillación. Porque díganme que su carne no sufre cuando usted está en ayuno, su alma se acongoja, se aflige cada vez que nosotros pasamos por un ayuno. Bueno, en la casa del Padre estamos acostumbrados a ayunar. Desde el año pasado, desde julio, ya vamos a cumplir un año ayunando, haciendo diferentes ayunos absolutos, ayunos normales, ¿cierto? Donde hay completa abstinencia del alimento y otros parciales como el de Daniel o quitando algún alimento del día, alguna comida del día. Bueno, aprenderemos hoy más acerca de este ayuno parcial, que no es un ayuno normal, total abstinencia, pero sí de un ayuno total. El ejemplo más clásico de un ayuno parcial es el ejemplo de Daniel. Daniel en el capítulo 10 dice en su profecía, tenemos el relato ahí, a pesar de que ya no estaba bajo el gobierno de los babilonios, ya no estaba bajo el gobierno del rey Nabucodonosor. En el capítulo 10, Daniel se encuentra bajo otro gobierno, que es el gobierno de los persas. El rey Ciro era quien gobernaba en el momento en que Daniel tuvo una visión. Veamos lo que dice Daniel capítulo 10, versículo 2. Dice así: En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas.
Posiblemente esta misma dieta, este mismo ayuno que Daniel está haciendo después de largos años, muchos años después, bajo el gobierno de los persas, puede haber sido la misma que nosotros vimos en Daniel capítulo 1, verso 8, cuando está preparándose, iniciando sus estudios para prepararse y servir al rey. Cuando dice que no se contaminó, también tiene que ver con no deleitarse, no estar comiendo un manjar. Porque cuando dejamos de comer cosas que son manjares y estamos comiendo, optando por lo más simple, las frutas, las verduras, los frutos secos, los frutos de la tierra, estamos privándonos de manjar. Dígame que su carne no se aflige y su alma no se aflige cuando comemos solo cosas de la tierra y a veces se nos acaba el menú. Pero Dios quiere que seamos simples. Dios quiere que nuestra alma y nuestro espíritu en primer lugar puedan estar conectados con Dios y por eso nos apartamos. Bien, veamos un poquito más acerca de este ayuno. Se trata de un ayuno parcial. No se dice cuál era la dieta, pero posiblemente era la misma que ya mencionamos en Babilonia. Legumbres para comer o frutos de la tierra y agua para beber. No tenemos cómo saber a ciencia cierta, mas el hecho es que no comió manjares deliciosos. Si alguien ha hecho ayuno de pan o de una única cosa, se torna indeseable, ¿cierto? Nosotros no nos es informado porque ese ayuno no fue normal, como aconteció en el capítulo 9. En el capítulo 9, probablemente por causa de sus quehaceres en el gobierno o por otro cualquier motivo o dirección específica de Dios, sea como sea, está claro que existe un valor mucho más grande en este tipo de ayuno. Leyendo los versículos siguientes del capítulo en estudio, verificamos que al culminar de este ayuno fue una tremenda visitación del ángel del Señor. Vemos que al final el ángel desciende con una revelación indispensable a nuestra comprensión de las batallas que se traban o que se libran en las regiones celestiales. Al final de un ayuno siempre tenemos la visitación del Espíritu Santo. Vemos cómo Dios nos habla de forma más nítida cuando nos consagramos, cuando nos apartamos y cuando sacrificamos nuestra carne para buscar en primer lugar la presencia de Dios, la comunión con Dios y oír exclusivamente su voz atentamente. Bien, el ayuno parcial permite varias variaciones. El único tipo de alimento que puede ser usado durante todo el periodo del ayuno tiene que ser frutos de la tierra. Hemos practicado varios tipos de ayunos, ¿cierto? Pero sabemos que este en especial nos permite desintoxicarnos, alimentarnos bien, tener más energía, pero por sobre todas las cosas, nuestra alma se doblega ante el Señor y nuestro espíritu se humilla ante Él. Un ayuno parcial es de gran valor, especialmente en ocasiones en que se torna posible un ayuno normal. Ahora mismo estamos haciendo un ayuno parcial, ¿cierto? Y tenemos la sensación de que el Espíritu Santo está trayendo mayor revelación. ¿Cuánto puede durar un ayuno? Existen tantos ayunos. Vamos a mencionar algunos de ellos y ver la duración de ellos. A ver, primero, una noche. El rey Darío lloró una noche, se humilló. Fue lanzado Daniel al foso de los leones y el rey Darío estuvo toda la noche ayunando y esperando por Daniel para ver si Dios hacía un milagro en la vida de Daniel. En segundo lugar, tenemos un día. Esdras, junto al pueblo, en el río Abá, en Babilonia, antes de su regreso a Jerusalén. 3 días, Esther, ¿cierto? Hace poco hicimos el ayuno de Esther junto a los judíos en Susa, ¿cierto? Delante del decreto de Amán para exterminar la nación de Israel, Esther ayuna 3 días. 21 días. Aquí en el capítulo 10
a pesar de que eran tiempos distintos, no era el mismo tiempo de Babilonia, el tiempo de los persas, o bajo el reinado de los medos. Pero aquí en el capítulo 10 encontramos que Daniel ayunó 21 días, y es así como lo vamos a hacer nosotros también. Estuvo orando y clamando por su pueblo y buscando la revelación de Dios. 40 días, Moisés junto al monte con Dios, por 2 veces recibiendo las tablas del pacto e intercediendo por el pueblo por su pecado. Ahora, ¿cuáles son los propósitos? El propósito de ayunar, el propósito es estar con Dios, en primer lugar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo pasa a ser doblegado, pasa a afligirse, nuestro cuerpo no tiene la razón, nos apartamos de la comida, no le damos oído, no le damos a la carne lo que quiere, sino que la apretamos, la afligimos. Nuestra alma también se aflige, pero tienes 2 oportunidades. Aprendiendo acerca de la cura de las emociones, hemos entendido que el alma está al medio. Ella puede recibir todo lo que le enviamos de los 5 sentidos, o también puede recibir lo que del espíritu se le es mandado. Nuestra alma tiene 2 opciones: rebelarse contra el ayuno, o tiene también la opción de recibir del Espíritu lo que el Espíritu quiere hablarle. Y el Espíritu está conectado con Dios. El Espíritu tiene comunión, esa comunión permanente, ese camino, ese conducto, ese canal para conectarnos con el Espíritu Santo. A través del ayuno de Daniel estamos más conectados, porque nuestro espíritu está más atento a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Entonces, estar con Dios es el principal objetivo. Deuteronomio 5:31 dice: tú, sin embargo, déjate estar conmigo, y yo te diré todos mis mandamientos, preceptos y conceptos que tú les has de enseñar. Entonces, el blanco perfecto, el primer blanco, es sumergirnos en la presencia de nuestro Creador. En segundo lugar, recibir la palabra de Dios. Y yo te daré todos los mandamientos, estatutos y juicios que tú les has de enseñar, le dijo el Señor a Moisés. Entonces, tenemos la oportunidad de recibir del Señor su palabra y tener nuestro oído agudizado y atento para recibir su palabra, su dirección. En tercer lugar, interceder por la nación. Y aquí encontramos a Daniel nuevamente. En el capítulo 9 vemos cómo Daniel, en el verso 3, dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. Mire cómo Daniel le recuerda a Dios el pacto que él tenía con el pueblo de Israel. Hemos estado aprendiendo acerca de los pactos también, y que podemos recordarle al Señor sus pactos. Hemos pecado, dice Daniel, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel podría haberse lavado las manos y haber dicho: yo no tengo nada que ver, Señor, con este pecado de esta nación. Estamos bajo juicio, estamos siendo oprimidos, estamos siendo perseguidos, estamos bajo un cautiverio, pero la culpa no es mía, podría haber dicho, ¿cierto? Pero no fue eso lo que dijo. Él se colocó en la brecha. Él se colocó en un lugar como intercesor y reconoció que él era parte de esa nación y que toda la nación había pecado.
En este ayuno de 21 días, en el ayuno de Daniel, estamos convocando a la iglesia no solo para ayunar, sino también para interceder todos los días a las 20 horas a través de la plataforma de Zoom, por el link que le estamos enviando. Si usted no hace parte de esta congregación y quiere interceder junto a nosotros, no hay problema. Consúltelo con su pastor, pídale. Si usted no hace parte de ninguna iglesia, entonces participe con nosotros. Entre a la plataforma de Zoom, interceda junto a nosotros, porque debemos interceder por los pecados de nuestra nación. Es así como Daniel confesó delante de Dios, dijo: hemos pecado. No se acomodó, no esperó pacíficamente que ocurriera la salvación, que viniera lo prometido, la restauración prometida, sino que por el contrario comenzó a interceder en ayuno, en oración, para que se cumpliera la palabra de Dios. Hoy día cristianos dicen: esto es una manipulación del gobierno, esto es una manipulación de la ONU, de la OMS, todo es mentira. Otros utilizan el mecanismo de defensa de la negación, otros simplemente se amedrentan, se esconden. Queridos, es el tiempo de anunciar la verdad, y la verdad es que estamos bajo juicio. El Señor ha venido a la tierra a visitarla, a pedir cuentas. Llegó el momento del pedido de cuentas, de la rendición de cuentas. Y por más que usted diga, el gobierno tiene la culpa, la ONU tiene la culpa, no interesa. Daniel no se levantó contra sus gobernantes, no fue a hacer una protesta para decir: nos cerraron los cultos y no estamos de acuerdo. Daniel no hizo eso. Daniel lo que hizo fue ayunar, fue interceder, fue levantar una voz profética y declarar que el Señor había hecho una promesa, un pacto con ellos, e intercedió. No sacamos nada con estar peleando contra las autoridades. Lo que tenemos que hacer es tomar nuestro rol de sacerdotes e interceder delante del Señor por nuestra nación, pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo perdón por los pecados de nuestra nación. Chile ha pecado delante del Señor. Hemos permitido el aborto, hemos permitido la homosexualidad, las prácticas de perversión, hemos permitido el incesto, el abuso sexual, la vulneración de nuestros niños. Hemos pecado delante del Señor, no solo esta generación, sino todas las generaciones hacia atrás. Hemos permitido el pecado. Por lo tanto, es tiempo que nos levantemos como intercesores, en primer lugar humillándonos y pidiendo perdón delante del Señor. En cuarto lugar, la renovación del pacto. Deuteronomio 10, 1 al 2 dice que en aquel mismo tiempo me dijo el Señor: alisa 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí, a este monte, y haz un arca de madera. En estas tablas escribiré las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Cuando nosotros ayunamos, lo que hacemos es obedecer a la voz del pacto, obedecer a la voz de Dios, y Dios renueva sus pactos con nosotros. Aleluya, trayendo restauración de ese pacto sobre el pecado. En quinto lugar, enfrentar a Satanás y sus tentaciones. En este tiempo de pandemia, la iglesia está siendo atacada, la iglesia está siendo perseguida. Estamos viviendo momentos difíciles como congregación, como hijos de Dios. Es tiempo de que nosotros también sepamos enfrentar a Satanás y sus tentaciones. Mateo 4:1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dígame que esto no es un tiempo de desierto, pero en el tiempo del desierto Jesús salió victorioso. Nosotros también podemos salir victoriosos. Por 40 días Él fue tentado por el diablo, y en aquellos días Él no comía cosa alguna. Nosotros estamos en un tiempo de desierto quizás, pero Satanás no podrá vencernos si nosotros estamos consagrados delante del Señor para recibir poder. En sexto lugar, los cristianos primitivos comprendieron muy bien la importancia de buscar a Dios y del propósito definido. La orden del Señor era
que se quedaran en Jerusalén hasta que de lo alto fueran revestidos de poder. Hechos 1:8. Y entonces todos permanecieron unánimes en oración y allí esperando que el Espíritu Santo los visitara, los llenara y los bautizara. En séptimo lugar, para humillarse, lo que decíamos recién, humillarnos delante del Señor. Arthur Wallis, hablando sobre el ayuno, declaró: si la humildad es el ingrediente básico para la verdadera santidad, el suelo por el cual la gracia florece, no será necesario de que tiempos en tiempos deberíamos, como David, humillar nuestras almas con ayuno. Él hace esta pregunta. Respondemos que sí, pues detrás de tantos conflictos en la iglesia, de muchos choques en los temperamentos, en las personalidades, de mucha división, disputa, de orgullo del corazón, de tanto pecado, debiéramos nosotros humillarnos, a través del ayuno. Debiéramos buscar al Señor de todo corazón, guardándonos de no cometer algún tipo de pecado. Oseas nos informa que fue exactamente lo que aconteció. Después que ellos se hartaron en proporción de su pasto y estando hartos, satisfechos, se les enorgulleció el corazón. Oseas 13:6. Entonces es necesario ayunar. Por eso Esdras declara: entonces proclamé un ayuno junto al río Ahava para humillarnos delante de nuestro Dios. En octavo lugar, para ser oídos por Dios. Cuando Esdras estaba liderando el retorno de los cautivos a Israel, ellos no querían pedir una escolta de soldados para defendernos, mas declaró: la mano de nuestro Dios es sobre nosotros y sobre todos los que le buscan para el bien de ellos. Esdras 8:22. Proclamó un ayuno. Y entonces el ayuno es destinado a llevar nuestras oraciones a alzar vuelo al trono de la gracia. Tiene el propósito también de llevar la suplicancia a entrar en una verdadera audiencia con el Señor del reino. ¿Cuántas veces por una cuestión específica no encontramos respuesta? Y aun que sepamos ser la materia de la voluntad de Dios, ¿por qué entonces no encontramos respuesta? Bien podría ser que Dios esté diciéndonos: búscame y me hallaréis cuando me buscares de todo corazón. Aleluya. En noveno lugar, recibir cura, recibir sanidad. Esto también implica la liberación de los malos espíritus. No solo sanidad del cuerpo, sino sanidad mental, sanidad del alma y sanidad del espíritu. Jesús dice que hay una cierta categoría de espíritus que no pueden ser expulsados si no hay ayuno y oración. Entonces, el mismo Jesús da inicio a su ministerio de sanidad y de liberación, primero comenzando con un ayuno. Por esta razón, amados, es que nosotros debemos consagrarnos delante del Señor. Número 10, en último lugar, ministrar al Señor. Hemos hablado de ayunos en tiempos de crisis, hay crisis espiritual, en una situación en que no se sabe qué hacer, ¿cierto? En este tiempo estamos ayunando porque no sabemos para dónde vamos. Estamos como el pueblo de Israel en el desierto, siendo guiados por la nube sin saber hacia dónde vamos. Pero sí el Espíritu nos dirige. Ministrar al Señor. Luego, después que nosotros vemos todas estas enseñanzas, sabemos que podemos ministrar al Señor, adorar al Señor y convertirnos en verdaderos adoradores, porque eso es lo que el Padre busca. Por eso, amados,
Es tiempo de humillarnos, es tiempo de consagrarnos. La iglesia tiene que estar santa. El Señor viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y por increíble que parezca, hay iglesias que no practican la santidad. Pero incluso aquellas que practicamos la santidad, no debemos conformarnos solo con la santidad, porque la santidad es hacer todo aquello que la ley dice que debemos hacer, que la Biblia dice que tenemos que hacer. Pero la consagración va más allá de la santidad. Es hacer aquello que está más allá de mis fuerzas. Usted no debe conformarse con no hacer lo malo, sino que tiene que ir más allá. La consagración tiene relación con esforzarnos, con sacrificarnos, con ofrecer sacrificio vivo delante del Señor. Es decir, no nos conformemos con recibir la palabra, con orar, con leer la Biblia, con hacer altares familiares, con hacer todo lo que los pastores nos dicen que hagamos, sino que debemos ir más allá. El ayuno de Daniel y cualquier ayuno que nosotros hagamos habla de apartarnos, de consagrarnos, de hacer sacrificios delante de un Dios que demanda de sacrificios. Ahora no de animales, pero sí sacrificios espirituales. Y ofrecemos sacrificios espirituales de adoración, de alabanza, de ofrenda y un sacrificio vivo, donde nuestro cuerpo, donde nuestro tabernáculo se somete a la dirección del Espíritu, se humilla ante el Dios Todopoderoso y en nuestra alma recibimos la voz de Dios, que es el lugar santo, como lo hemos aprendido, y el lugar santísimo es el lugar de la comunión, es decir, nuestro espíritu. Al finalizar este video vamos a dejar algunas PowerPoint, algunas diapositivas, donde usted puede revisar ahí qué cosas puede comer, cómo lo puede hacer, cuál es el propósito, como un resumen que le va a servir para tener mayor entendimiento y una mejor aplicación. Pero antes de terminar este video, quisiera poder orar por usted, para que el Espíritu Santo le ayude a poder consagrarse delante de Él y así cumplir los propósitos del Señor. Les bendigo en el nombre de Jesús. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido que todos aquellos que están observando esta pantalla, escuchando esta voz, este mensaje que tú has entregado a lo profundo de mi corazón, puedan comprender en su espíritu primero, luego en su alma, y luego puedan disciplinar y someter su carne, lo cual no es fácil, porque nuestra carne no se convierte, porque nuestra carne no quiere agradar a Dios, porque nuestra carne quiere el placer, el deleite, los manjares. Pero nuestro espíritu que nos comunica con Dios, que nos comunica con el Espíritu Santo, que es el lugar de habitación del Espíritu Santo, nuestro espíritu recreado, que ama a Dios, que quiere a Dios, que quiere consagrarse. Permítenos en nuestro espíritu oír tu voz en estos días de ayuno, poder conocer tu voz y saber que tú estás con nosotros, porque tú mismo nos dices, quédate aquí conmigo, quédate. Cumple tus propósitos, Señor, en nosotros, que puedan cumplirse los propósitos del ayuno, que es humillarnos, recibir poder, renovar el pacto, enfrentar a Satanás y sus tentaciones, interceder por la nación, recibir tu palabra, ser oídos por ti, Señor, disfrutar de la sanidad y ministrar al Señor en adoración. Permítenos experimentar en estos días todos estos privilegios, todos estos propósitos del ayuno y fortalece a aquellos que todavía sus cuerpos y sus almas no están sometidas a la voz de tu Espíritu. Trae fortaleza espiritual, trae renovación espiritual para que puedan vencer y puedan cumplir con este maravilloso tiempo de consagración. Porque no nos conformamos a vivir en santidad solamente, sino también a consagrarnos delante de ti
porque tú buscas verdaderos adoradores. Gracias, Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Presentamos este ayuno delante de ti. Amén y amén. Amén, amados. Ponga atención en estas diapositivas que usted va a ver a continuación, y que la gracia y paz del Señor reposen sobre su vida y que el Espíritu Santo le ayude a cumplir esta hermosa misión. Shalom.